A ver, bien. Vámonos a ver, chicos, esta parte de aquí del continente europeo. Ya, como saben ustedes, estamos en la unidad 2, estamos viendo los continentes. ¿Qué pasó? Ya, entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el continente europeo. Empecemos con la parte de las características generales. Como ya les había dicho, el continente europeo está ubicado en el hemisferio norte del planeta Tierra y está justamente ubicado entre los océanos Atlántico y Glaciar Ártico, separándolos de los continentes de Asia por los montes Urales y el mar Caspio y el sur del Mar Negro, y también la separa de el mar Mediterráneo y el estrecho de Gibraltar de África, dos continentes pues que están aledaños a el continente europeo, separados por algunos océanos y algunos mares que pues se pueden observar en los mapas políticos, en los mapas hidrográficos, en los mapas físicos de este continente. El continente se divide en tres grandes grupos, ¿verdad? Por su cultura, por sus países que son muy desarrollados. Se divide en tres regiones importantes, que son la Europa occidental, la Europa central y la Europa oriental. Y cuenta con numerosas penínsulas e islas que poseen una extensión de 10.5 kilómetros cuadrados entre la extensión de la Tierra. Las penínsulas son pequeñas poblaciones en donde están rodeadas de costa, así como aquí en las playas, Salinas, playas de Villamil, Vallenita, Anconcito, etcétera, etcétera. Allá en el continente europeo también hay varias playas, varias costas, en donde se puede observar pues la diferente flora, fauna, especies marinas que habitan pues en estas partes de la Tierra. También hay numerosas islas, ¿cómo se llama? Montículos de tierra, pues que también están cubiertos de vegetación, de flora, fauna, etcétera, etcétera. ¿Sí? También hablamos de la parte del relieve, que este es muy variado y tiene una gran diversidad de accidentes geográficos como bahías, golfos, penínsulas, entre otros. Los accidentes geográficos son todas las cadenas montañosas que dan cabida a especies de animales, dan cabida a la vegetación, ¿sí? Y se van formando pues entre costas, entre penínsulas, islas, bahías que son las playas, ¿cómo se llama? Brazos de mar, entre otras, pues no, montañas, volcanes, etcétera, etcétera, que hay pues dentro de este continente. Pero bueno, ya esta parte ya yo he estado hablando mucho, vamos, quiero escucharlos a ustedes. Vámonos con una de las primeras características que tiene el relieve en esta parte del continente europeo. Vamos con el estudiante Peña, la gran llanura europea. Léame qué indica. La Gran Llanura Europea se aproxima a 200 metros, tiene relieves muy suaves como colinas y valles. Se extiende desde el Atlántico hasta los montes Urales. Ok, muy bien, muchísimas gracias. El mar Atlántico y los montes Urales, que son cadenas de extensa vegetación, son extensiones de tierra de extensa vegetación, los montes Urales. Y decimos pues que la gran llanura europea, que es una gran cadena de montañas, posee colinas y valles. ¿Alguien me puede decir la diferencia entre una colina y un valle? ¿Qué son básicamente? ¿Nadie? Uy, qué falta de conocimiento. Bueno, las colinas son básicamente los caminos que se forman para subir a las extensiones de tierra que son empinadas, o sea, cerros, montañas, etcétera, etcétera. Y pueden estar rodeados de vegetación como pueden estar básicamente del color de la tierra y no puede crecer nada ahí de pronto. Solamente se basan en minerales que están por debajo de la tierra, hay humedad, también existen, ¿cómo se llama? Aguas subterráneas. Y los valles, pues, son aquellos que dan cabida a toda la cadena de vegetación. Incluso en esta parte de las cadenas montañosas que están rodeadas de vegetación, viven algunas especies de animales, de insectos, flora, ¿verdad? Plantas de todo tipo. Entonces, esa es la diferencia entre las colinas y los valles que se extienden básicamente por esta cadena de montañas. Por eso se llama la Gran Llanura Europea. Vámonos con la siguiente, la estudiante Morán. Montañas y macizos antiguos.
Montañas y macizos antiguos. Ahí fue. Ahí se te activó el Montañas micrófono. y macizos antiguos. Se originan en las eras precámbricas y primaria. La acción de la erosión ha suavizado su forma y reducido su altitud. Excelente, muchísimas gracias. Miren, hay un término que habla del continente europeo que se le dice que es el viejo continente. ¿Por qué el viejo continente? Porque fue uno de los primeros que se formó, ¿sí? En ¿cómo se llama? Al descubrir, pues, los continentes en el planeta Tierra. Se origina, dice que desde las eras precámbricas y primaria. Esto quiere decir que este continente ya estaba formado incluso antes de Cristo. O sea que eso es muy antiguo, muy antiguo, ¿sí? Y aparte, pues de eso indica que la erosión ha suavizado su forma y ha reducido en cierta parte la altitud que éste poseía. O sea, quiere decir que habían cadenas totalmente grandes, ¿verdad? Pero la erosión es el movimiento que hacen las placas tectónicas por debajo de la Tierra, han disminuido esa altitud que ellas poseían. Entonces, básicamente por eso se le llama montañas y macizos. Antiguos, ¿por qué? Porque existen incluso antes de Cristo, ¿verdad? Si ustedes investigan a fondo, van a darse cuenta pues que existen hasta la época antes de Cristo, ¿verdad? Y se ha formado pues este continente. Continuemos con la siguiente. Ashley Arriaga, Cordilleras Jóvenes. Cordilleras Jóvenes se sitúan en el sur. En ellas se encuentran las mayores altitudes europeas, los Alpes, Pirineos y Peninos, sin olvidar al Cáucaso. Excelente, muy bien, Ashley Arriaga, muchísimas gracias. ¿Por qué hablamos de cordilleras jóvenes? Porque justamente, nuevamente llamo a colación la parte del movimiento de las placas tectónicas, ¿verdad? Y se van formando estas cadenas montañosas, dentro de las cuales podemos encontrar las más altas que existen en el continente europeo, que son los Alpes, los Pirineos, los Peninos y el Cáucaso. Son montañas extremadamente altas que se encuentran dentro de este continente. Vámonos con las depresiones. Anderson Sánchez. Depresiones se localizan en zona meridional, se provoca la formación de cordilleras surgidas en vaciados de las fosas que fueron ocupadas por ríos como el Ebro, o Danubio. Ok, muchísimas gracias, hijo. Mira, las depresiones, hablamos del movimiento de la Tierra, ¿verdad? Entonces decíamos que se localizan en zona meridional, quiere decir que están en zona del mar Mediterráneo, ¿sí? Se provocan por la formación de cordilleras que han sido ocupadas, o sea, se han formado por la erosión, por la creación de montañas, ¿verdad? Que han ocupado ciertas fosas de agua que se han secado, ¿sí? Y que justamente estas han ocupado ese lugar, las cordilleras, a eso me refiero. Y que son ocupadas pues en sus ciertas partes por pequeños ríos como el Ebro, Po o Danubio, que a su vez pues a su alrededor contienen vegetación, contienen especies animales, etcétera, etcétera. Pues y así van formando lo que se llaman los ecosistemas, ya sea pues ecosistemas terrestres en este caso. Vámonos con la parte de llanuras, la estudiante Brittany Bobadilla, que la veo aquí en clase. Se originan por la sedimentación marina. Ha sido zonas pobladas y vías de comunicación. Excelente, muchísimas gracias. Y pues habla de que las llanuras son lugares que, bueno, han dado cabida al agua, pero estas se han secado por algún motivo, ¿sí? Y se han formado o se han conformado por ser zonas pobladas, o sea, donde las personas básicamente desde los primeros pobladores se asentaron, formaron sus sociedades y han servido como medios de comunicación. Recuerden que en la antigüedad no existían pues los envíos de un lado a otro, no existían las transacciones digitales, no existía la era digital, entonces ellos tenían que viajar grandes distancias
para poder entregar pues cosas como medicamentos, alimentos, etcétera, etcétera. Por eso es que habla de que son vías de comunicación. Incluso servía para entregar el correo, ¿sí? Los primeros pobladores pues mandaban mensajes hacia las otras poblaciones para poderse comunicar entre sí, saber qué es lo que iban a hacer. En todo caso, chicos, aquí tenemos un pequeño mapa físico de Europa, del Ecuador iba a decir yo, de Europa, y podemos observar pues las cadenas de vegetación que se pueden encontrar dentro de este continente, y también la parte café pues que habla sobre todas las cadenas montañosas, cordilleras, llanuras, colinas, valles, etcétera, etcétera, que posee este continente. Incluso las islas, ¿verdad? Islotes, que posee este continente y por lo cual está rodeada pues básicamente de mar. Entonces aquí podemos observar en esta figura, ¿sí? La parte física del continente europeo. Aquí podemos observar un mapa hidrográfico. ¿A qué se refiere con mapa hidrográfico? ¿Quién me puede indicar a qué se refiere con un mapa hidrográfico? Qué poco participativo que es este grado. Octavo B estaba, pero participando en todo. ¿A qué se refiere cuando yo digo mapa hidrográfico? Aquí mismo me está indicando. De las zonas de agua. Excelente, se refiere a la distribución de ríos, lagunas, lagos que se forman dentro de las partes terrestres. No podemos hablar de los océanos porque los océanos ya sabemos que están alrededor de la parte o la extensión de tierra. O sea, aquí mismo en el mapa podemos observar, chicos. Entonces habla de que el continente europeo posee unas vertientes de las cuales se distribuyen los ríos, lagos, lagunas que posee esta extensión de tierra. Entonces aquí tenemos clasificados, chicos, ¿sí? En la parte de la vertiente ártica tenemos a los ríos, como por ejemplo el río Divina, el lago, algunos lagos, algunas partes o brazos de mar, ¿sí? Que están totalmente rodeados por el hielo. O sea, las temperaturas son muy bajas en esta parte del continente. Por eso se llama vertiente ártica. ¿Ok? Mientras que más abajo tenemos un color medio mostaza que se refiere pues a la distribución de ríos en su mayoría, en su mayor cantidad de extensión, y también lagos que están dentro o inmersos dentro de esta extensión de tierra, que es la vertiente atlántica. ¿Ok? Aquí podemos ver como el río Lulea, el río Umea, ¿sí? También podemos ver el lago Peipus, bueno, entre otros, el río Oder. En todo caso, aquí está la distribución de estos ríos en la vertiente atlántica. También podemos ver la vertiente mediterránea, que también está rodeada por algunos brazos de mar, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el pequeño Mar Negro, pequeño Mar Caspio, pequeños en el sentido de la figura del mapa, pues chicos, en realidad las extensiones de estos mares son grandes, ¿sí? También podemos ver acá el Mar Tirrenio, el Mar Jónico, el Mar Atlántico, que pertenecen a esta vertiente, gran cantidad de agua. También tenemos las vertientes del Mar Negro, que también están clasificadas por ríos, el río Volga, el río Ural. También vemos las vertientes del Mar Caspio, perdón, del Mar Negro era el río Don, el río Danubio, y el río, la vertiente del Mar Caspio, que tenemos el río Volga, el río Ural, etcétera, etcétera. Entonces aquí tenemos este mapa que subclasifica a las vertientes de ríos y lagos que posee este continente en sí. Pasando a esta parte aquí en el mapa conceptual, sí, podemos ver las vertientes y sus principales características. A ver tú mismo, Ávila Cadena, la primera vertiente, la vertiente ártica. Léeme, por favor, el cuadrito, lo que sigue el contenido. Son muy caudalosos y se hielan en invierno. Lo más importante son el Pechora y el Divina Septentrional. Ajá, septentrional. Ya, miren ustedes, aquí está, ¿cómo se llama? Avalada la tesis que yo indicaba, pues que están rodeados de hielo, ¿sí? Y pues que tienen a los lagos o a los ríos más importantes. Vámonos con otro estudiante que por favor me ayude, Brigitte Flores, vertiente atlántica. Los más cautelosos de Europa, los más importantes que son
el Divino Occidental. Occidental, el Vístula. Vístula, el Orden, el Alba, el Rin, el Sena, el Loira y el Taco. Ya, Tajo. no es el orden ni el alba, es el Oder y el Elba. Ya en lo que tiene que ver a estos ríos de la vertiente atlántica, son muy caudalosos, quiere decir que son correntosos, ¿sí? Son ríos correntosos y que de pronto, si una persona cae a ellos, pues no tiene posibilidades de pronto de sobrevivir. O sea, son muy nulas. Ya, pero en eso no nos vamos a centrar. A ver, vamos con la vertiente mediterránea. Estudiante Robin Lino. Hidalgo. Ya. Mediterráneo. Vertiente mediterránea, ¿verdad? Sí. Poco caudaloso e irregulares porque sufren fuertes estiajes en verano. Lo más importante son el Ebro, el Ródano y el... Ok, miren, muchísimas gracias, Hidalgo, Lino. Dice que son muy poco caudalosos e irregulares porque sufren de un fuerte estiaje. Quiere decir que de pronto sus aguas son calmadas, pero también bajan su intensidad, o sea, se empiezan a secar por las grandes temperaturas que de pronto hay en este tipo de vertientes. Entre los más principales tenemos el Ebro, el Ródano y el Po, que son, ¿cómo se llama? Ríos de extremadamente gran cantidad de extensiones que ocupa la tierra, pues no, que ocupa el agua de los ríos. Ok, vámonos con el siguiente, vertiente del Mar Negro, Maite Rosa. Son muy largos y caudalosos. El más importante es el Danubio. Ok, excelente, muchas gracias. Es uno de los ríos con más extensión de agua, ¿sí? Y son muy correntosos, a eso se refiere. Y el último, la vertiente del Mar Caspio, el alumno Merchan. Son ríos largos y caudalosos. El más importante es el Volga. Ok, aquí tenemos pues que son de similares características, tanto la vertiente del Mar Negro y la vertiente del Mar Caspio, que son ríos muy correntosos y son extremadamente grandes. Aquí tenemos alguna parte de la distribución de, ¿cómo se llama? Del clima europeo. Chicos, después de ver las vertientes que posee el mismo, tenemos alguna distribución del clima. Bueno, bien, aquí vamos a leer en dos partes, el clima y después la distribución. A ver, Toala, por favor leamos la parte del clima. ¿Cuáles son los climas que posee el continente europeo? Toala Pincay, perdón, me olvidaba que hay dos Toalas aquí en este grado. Toala Pincay, ¿me escucha? Chicos, cuando utilicen ¿cómo se llaman los audífonos? Por favor, configúrenlos, si no, nunca van a poderme escuchar. Ponce, por favor, ayúdame leyendo la parte del clima. Polar, franja norte de A ver, la... primero el clima, hija. Polar, ¿cuál más sigue? ya. Polar, oceánico, continental, húmedo, de alta montaña. Ya, correcto, excelente. Muchísimas gracias. Miren, contiene clima totalmente helado, brisas oceánicas, continental húmedo, que se refiere a las altas temperaturas, pero que prevalece la humedad, y de alta montaña, que son más, ¿cómo se llama? Se puede decir, correntosos a nivel del viento, o sea, las corrientes de viento son muy fuertes. A ver, el estudiante Anderson Sánchez, por favor, ayúdeme con la distribución que estaba pidiendo participar. Bueno, profe, ¿la primera línea o todas? Todas. Franja norte hasta cordillera, bla, bla, bla. A ver, franja norte de la península escandinava. Desde Noruega, el externo noroccidental de la península ibérica. Después de atravesar los Alpes escandinavos, el río Elba, cordillera
alpinas. Cordilleras alpinas. Alpinas. Ok. Chicos, yo los voy a mandar de nuevo a hacer ¿cómo es que se llama? El círculo de lectura, porque parece que no ha servido. Pero bueno, en todo caso, muchísimas gracias, joven. Miren, ustedes aquí podemos observar algunos de los climas que tenemos en este pequeño mapa del continente europeo. Tenemos entre los climas templados el oceánico, que está siendo nombrado aquí, el continental y el mediterráneo, ¿verdad? Estamos aquí con el color verde claro, verde oscuro y color como una especie de color crema anaranjado. Entonces, estos climas son templados, o sea, donde prevalece la humedad, ¿sí? Que hace calor, pero están rodeados de humedad, de costas, de playas, etcétera, etcétera. También tenemos los climas fríos, que es el polar, que son temperaturas hasta menos bajo 0 grados, y también de alta montaña, que se refiere pues básicamente a las corrientes de vientos fuertes, ¿sí? Que están más propensas a tener pues los famosos huracanes o tornados, que se forman en el agua, que se pueden formar también en la parte terrestre. Y tenemos los climas subtropicales, ¿verdad? Que aquí lamentablemente dentro del mapa no veo donde haya un club subtropical, pero en todo caso tiene que haber por ahí en alguna islote, en alguna península, en alguna llanura, este clima pues que habla sobre las temperaturas altas, pero que también prevalece la humedad. Entonces este tipo de climas son los que hay dentro del continente europeo. Uy, me está cogiendo el tiempo. Muy bien. Finalmente, chicos, aquí tenemos que el continente europeo está formado por más de 50 países y cada uno de estos países tiene su capital. Obviamente, por motivos de tiempo, no nos vamos a poner a nombrar cada uno de estos, pero esta parte de aquí, ustedes, bueno, me dirán, profesor, ¿la tengo que pasar? No. Si la pueden imprimir, en buena hora la recortan bien bonito y la pegan, por favor, en el cuaderno para que no tenga que pasar todo eso. Ahora, si algún estudiante lo quiere hacer, no hay ningún inconveniente, la pueden pasar, ¿sí? Pero recuerden que tienen más diapositivas del lado de acá que pasar. Entonces les recomiendo que esta parte de aquí, si tienen la posibilidad, la impriman y la peguen en el cuaderno simplemente como una imagen, ¿sí? El día de mañana ustedes van a tener una actividad que realizar con base a estos países y sus capitales, chicos, ¿sí? Entonces, aquí termina la presentación, sin antes indicarle pues lo que tienen que hacer de tarea. La tarea que tienen que realizar en esta parte de aquí consiste en que van a investigar en qué consisten las 3 Europas, ¿verdad? La Europa occidental, la Europa central y la Europa oriental. En conceptos muy pequeños, pues, ¿verdad? Hacen un resumen de lo que encuentren, pues, acerca de estas 3 subclasificaciones que tiene el continente europeo. ¿Estamos claros en esta parte, chicos? Sí, profe. Si no, hablen ahora o callen para siempre.